Muy bien, nuestro primer tema del día. El Ministerio de Salud de la Nación llama a la población a extremar cuidados ante la exposición de las llamadas cianobacterias, algas verde azuladas que liberan toxinas en aguas que durante la temporada de verano se usan comúnmente para refrescarse y constituyen una potencial amenaza para la salud ambiental y humana. Hizo un recorrido el Ministerio de Salud por distintos lugares marcando esto que está ocurriendo. Entre ellos dijo que ocurre también en el lago San Roque. Hemos convocado a Ezequiel Ditofina, especialista en biofísico-química, para que nos explique de qué se trata esta advertencia, de la cual no es nueva, teniendo en cuenta lo que habitualmente vemos en el espejo de agua del lago San Roque. Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Gracias por estar allí, muy amable. Bueno, ¿qué es lo que está advirtiendo el Ministerio de Salud sobre estos espacios acuáticos, para llamarlo de alguna manera, pero el que más nos interesa a nosotros y del cual ya hemos hablado contigo, que es el lago San Roque, ¿no? Sí, justamente, como vos bien lo mencionas, ya claramente ha tenido una envergadura y un alcance a nivel regional, no es solamente local el problema. Estamos viendo que el Ministerio mismo publicó cuestiones vinculadas a esto en Santa Fe, Entre Ríos, bueno, en distintas zonas de la región donde se están manifestando este desarrollo de cianobacterias. En nuestro lago en particular están instaladas hace ya mucho tiempo. Lo que sucede es que distintos factores como efluentes cloacales, incendios forestales y después con las lluvias el posterior arrastre de todo ese sedimento que resulta nutritivo para estas algas y cianobacterias, bueno, acentúa y potencia aún más su desarrollo y que queden como una especie afianzada en el agua. El problema particular que entre las variedades de algas que hay, no es una única, una de ellas, entre muchas otras, generan una serie de toxinas que se absorben por piel, que generan problemas gástricos, gastrointestinales, de leves a severos, que pueden ser pasajeros, inclusive hasta crónicos. Y además la particularidad es que estas toxinas son volátiles, es decir, están presentes producto de la temperatura, genera que se volatilice y estén presentes en el aire. O sea que no es necesario tener contacto con el agua para sufrir algún tipo de estos síntomas, sino que estando ya en el mismo lugar o en la cercanía se puede producir ese contacto vía aérea. Con el vapor. Correcto. Tal cual, correcto. El hecho de que ya sea una toxina, estoy hablando de una de las toxinas, claro, de las tantas que genera una alga, de las tantas algas que hay, ¿no? De estas cianobacterias en particular. No solamente porque están presentes en la evaporación, sino que el agua aerosolizada, liberada por el embudo al caer, el agua dentro del embudo, esa agua que se libera y se dispersa en el aire, también contiene estas toxinas. Y en particular, obviamente, lo que está advirtiendo el Ministerio, después de tanto tiempo y donde la situación ya se ha vuelto, se podría decir, crítica, esta cuestión de que la gente evite no solamente la cercanía, en el caso de lo posible, pero si se puede, particularmente evitar tomar contacto con el agua, es decir, tratar de evitar los deportes náuticos, ingresar, bañarse, refrescarse, nadar, generar algún tipo de deporte vinculado con estar arriba o dentro del agua, lo más que se pueda. Ezequiel, esto puntualmente tiene que ver con, por ejemplo, el lago San Roque, es decir, ¿no pasaría lo mismo con los ríos Cosquín, San Antonio? ¿Se puede bañar o crees que la contaminación es pareja en todos lados? Sí, no necesariamente es pareja en todos lados, pero sí está presente, y no solamente en los espejos de agua como el lago, el río el San Francisco o el Gran Punilla, que después hace juntura con el Yuspe, está sumamente contaminado, es más, es uno de los principales ríos que aporta efluentes cloacales de todos los pueblos y localidades que tienen algún tipo de desembocadura de este río, y hacen un aporte en cuanto a efluentes clocales significativo, es decir, están súper contaminados, insisto, que por lo menos el Yuspe es uno de los ríos que quedan más o menos todavía en condiciones para ser aprovechado. Cuando constituyen el río Cosquín, bueno, la ciudad de Cosquín hace su aporte,
lamentablemente, y eso también propicia el deterioro y la precarización de esa agua que llega al lago, ¿no? Pero sí, los ríos también están manifestando presencia de estas algas, desarrollo de estas toxinas, y bueno, obviamente quienes se bañan y lo utilizan como recreación también pueden estar afectados y expuestos. Es más, ya ha habido casos de personas que han ido por casos particulares a nivel médico por erupciones en la piel o problemas gástricos, y los diagnósticos han sido directamente vinculados a la exposición con el agua. Ezequiel, la última pregunta, y justo nombrabas la palabra diagnóstico, ¿no? Acá lo tenemos al diagnóstico y tenemos en claro qué está pasando y sabemos lo que pasa, lo sabemos los ciudadanos, lo saben ustedes los científicos, lo saben las autoridades que tienen que tomar las decisiones respecto a esto, ¿no? El diagnóstico lo tenemos, el medicamento para que el diagnóstico cambie es... Por un lado, tema cloacas, saneamiento, imagino. Por el otro lado, el tema de los incendios que vos los nombrabas, que son nutrientes importantes. Digo, hay como dos claves allí. Los incendios por allí no es el aportante mayor, ¿no? Sabido es que aquí el problema está en lo que la gente tira y empuja porque no tiene cloacas y porque, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Y a esta hora de la mañana, tira la caca directamente al cauce del río, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es tal cual vos lo mencionas, es así, lisa y llanamente. La resolución, yo insisto en esto y hace varios años también lo digo, no es una única solución, y son varios frentes que hay que abordar de manera simultánea. Si solamente trabajamos sobre los incendios, si solamente trabajamos sobre los efluentes cloacales, no alcanza, no sirve. Hay que abordar todo esto de manera sistemática, conjunta, coordinada, a nivel de ministerio, a nivel de autoridades de las comunas y municipios locales. Y si esto se hubiera, se hubiera emprendido mucho antes, no estaríamos hablando de esto, el problema no sería este. Y tampoco es, digamos, una cuestión monumental ni faraónica lo que hay que hacer para solucionar. Es acordar, ponerse de acuerdo, sentarse, asumir de una vez por todas que hay un problema que solucionar, porque, digamos, mucho de lo que no se hace es porque no se reconoce que hay un problema para darle solución. Entonces, cuando se reconozca que hay un problema, se asuma seriamente y se ponga, digamos, de manera coordinada, tampoco es monstruoso lo que hay que hacer para poder darle solución. Y esto es clave, es fundamental para, de una vez por todas, poder comenzar. Yo ya sé que estas no son noticias alentadoras ni digamos positivas, si se quiere, pero es la realidad, lamentablemente las condiciones son estas, y para que no sigan siendo noticias hay que darle solución. Y es fundamental que se dé este espacio, y yo lo agradezco significativamente, porque la información es fundamental y la desinformación a veces también han salido, digamos, dichos y comentarios de otros profesionales que mencionan que la potabilidad del agua, que ya con eso se soluciona todo o se minimiza el problema. Por ahí, como ciudadanos, estamos tan ávidos de escuchar cosas positivas que con solo escuchar una cuestión así, ya está, nos relajamos y decimos, bueno, el problema no es tan grave. Y sí, lo sigue siendo. Exactamente. Y bueno, hay que trabajar sobre eso. Así es. Yo creo que los políticos lo saben, lo que pasa es que no lo dicen. Porque el decirlo y admitirlo públicamente significaría que ellos no están haciendo nada, ¿no? Absolutamente. Coincido 100% con ese concepto. Vos sabés que, y esto lo redondeo el tema, desde mi experiencia personal, hace 20 años que conduzco este noticiero, hace 20 años que escucho en cada una de las campañas provinciales, locales, la palabra eutroficación, la palabra tanto del lago San Roque, y todos los años terminamos hablando del mismo tema. Hace, insisto, 20 años, en mi caso particular. Claro, no, y cuando se habla te terminan acusando de que querés boicotear la temporada, con lo cual creo que usted también está dentro de esta bolsa. Bienvenido. Exactamente. Gracias. Me alegra ser parte de algo significativo, por lo menos en esto, sí. Gracias, Ezequiel, y seguramente te seguiremos contactando para seguir hablando de este tema. Gracias a ustedes realmente por el espacio, por la seriedad de la posibilidad, y bueno, quedo a disposición de ustedes y la audiencia como siempre. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Ezequiel Di Tofino, especialista en biofísica química, nos estaba dando allí un panorama sobre la situación del lago. Escuche bien. Están varios enojados, ¿eh? Sí, bueno.
Que arden algunos porque dicen que nosotros queremos como apuntar a que le vaya mal a la temporada, que este fin de semana fue bárbara. Bueno, yo estuve con un empresario turístico, pero de esos que abarcan mucho el fin de semana. Después voy a decir lo que me dijo. Quiero redondear con esto. Las toxinas que pueden liberar estas cianobacterias producen infecciones intestinales, respiratorias, neurológicas, de la piel, de los oídos, de los ojos, y sus síntomas más comunes son diarrea, erupciones cutáneas, dolor de oído, tos e irritación ocular. En definitiva, todo aquello que era un mega espectáculo, ir a ver cuando el embudo comenzaba a funcionar, o la cola de la novia de otro lado, o ir en un catamarán hasta hacer las cercanías del embudo, o hacer algún tipo de deporte náutico, y bueno, no se puede. Digo, con estas cosas, y acá no hay que un condimento político de pero hace rato, Pablo, que está ese diagnóstico. Y además también se le había encontrado, usted sabe, ¿no? Arsénico, el pejerrey, en grandes cantidades de consumo. Pero esto lo dice el CONICET, las universidades nacionales. Estamos hablando de profesionales, porque si no por ahí te dicen, ¿quién dice esa pavada? Y aquí esto lo dice la máxima autoridad de salud de la nación. Digo, no hay mucho, y no está hablando solo del San Roque, porque ya alguien podría decir, pero el gobierno nacional contra el provincial. No, está hablando del lago San Roque, está hablando de las lagunas de Santa Fe como Juan de Garay, en Santo Tomé, la Setúbal, en la capital, en las costas del Río de la Plata, a la altura de Berisso y Ensenada, en el municipio de Tigre, en la laguna bonaerense Gómez, en Junín, en el lago San Roque de Córdoba y en el río Uruguay a la altura de la provincia de Entre Ríos. O sea, estamos hablando de todo el país.